Hola, hola, namaste. Bienvenidos a mi canal. Gracias por conectar el día de hoy. Espero tengas un día lleno de evolución, de conciencia, de crecimiento. Gracias por conectar. No olvides ahí suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de mis consejos, curiosidades y por supuesto las clases de yoga para que bajes la ansiedad y el estrés. El día de hoy, bueno, vamos a hablar qué es la glándula pineal y qué conexión tiene con nuestra mente, con nuestra intuición. Antes de comenzar, por supuesto, siempre déjame ahí tus comentarios, siempre estaré respondiéndote. Y bueno, vamos a comenzar definiendo. La glándula pineal es una glándula chiquitita, así del tamaño de un arroz, que se encuentra en el centro de nuestro cerebro. Básicamente esta glándula segrega melatonina, que es la hormona del sueño. Esta evidentemente transformada a través de la serotonina, que es ese neurotransmisor encargado de la motivación, de la felicidad, el estar despierto. Y básicamente la glándula pineal comienza a segregar esta melatonina cuando nosotros nos vamos a acostar en la noche. Entonces básicamente la glándula pineal se encarga de regular los ciclos circadianos, que es básicamente cuando vamos a dormir y luego cuando comenzamos a despertar, esa melatonina comienza a bajar y comienza a subir la hormona del estrés, el cortisol, relacionado con la adrenalina. Eso se activa a través de los rayos del sol. Por eso es importante siempre cuando vamos a dormir tener todo apagado para que la glándula pineal comience a segregar la melatonina, que es esa hormona del sueño. Esto hablando a nivel científico, ya hablando ya a niveles metafísicos, que de eso vamos a profundizar porque de eso trata este canal, un canal donde hablamos de eventos paranormales, transpersonales, espirituales. La glándula pineal, ya se viene hablando de ella ya desde civilizaciones muy antiguas, estamos hablando ya desde la época de los sumerios, Mesopotamia, estamos hablando de la época de los egipcios, romanos, en donde básicamente se mostraba a esta glándula pineal cuando se le hacía un corte lateral al cerebro. Básicamente cuando se le hace este corte tiene la forma de un ojo, con una ceja gruesa arriba. Entonces básicamente ellos mostraban que las personas que tenían capacidades para conectar con el más allá, con el mundo espiritual, lo hacían a través de esta glándula, de este famoso llamado tercer ojo. De hecho, no es casualidad, la glándula pineal está justo en el cerebro, como les comentaba, del tamaño de un arroz, pero está justo a la altura acá del tercer ojo. O sea, está justo entre los dos ojos y de hecho cuando se ha hecho estudios de esta glándula, es idéntica a un ojo, es como un ojo miniatura, tiene una retina, tiene nervios ópticos y de hecho está conectada con la retina de nuestros ojos. Por eso muchas veces se recomienda en el día que cuando el sol está justo saliendo a las 6 de la mañana o se está ocultando a las 6 de la tarde, nosotros podemos ver al sol de frente y esa luz solar va a penetrar justo en los ojos y va a entrar directamente a ese tercer ojo, a esa glándula pineal. Esto se hace básicamente para limpiar la glándula y para activarla. Entonces, ya de esa época que se hablaba del tercer ojo, es básicamente porque esta glándula no solamente segrega melatonina, que es la hormona del sueño, sino también segrega una sustancia llamada dimetiltriptamina. La dimetiltriptamina es una sustancia química que básicamente se encuentra en algunas plantas sagradas, como por ejemplo los hongos alucinógenos, también se encuentra en el DMT del sapo, el 5-MeO-DMT, y bueno, todos estos psicoactivos que están relacionados con el mundo espiritual también se segregan a través de la glándula pineal con algunas técnicas específicas, básicamente la meditación, el yoga, ya cuando tienes mucho tiempo en la práctica. Y básicamente esto es lo que nos va a ayudar esta glándula, una vez que la tenemos bien desarrollada, es a tener, por ejemplo, clarividencia, tener una intuición muy desarrollada,
también el tema de los viajes astrales o sueños lúcidos, sueños muy reales, todo esto relacionado con esta glándula. Ahora bien, hay ciertos factores que no permiten que esta glándula funcione correctamente. Vamos a imaginarnos por un momento que esta glándula es como una especie de Wi-Fi, como una especie de antena, que de hecho lo es. Es definitivamente un mecanismo que nosotros tenemos para poder conectarnos con energías sutiles y con mundos paralelos. El problema está en que si no ponemos en práctica y utilizamos las herramientas correctas para desarrollarla, evidentemente vamos a estar siempre limitados, ¿no? Cuando queramos realmente conectar con esos mundos. Entonces, para que estas técnicas funcionen, también, digamos, tienen que ir de la mano con nuestros hábitos. Uno de ellos es la utilización del flúor. El flúor, sobre todo en la pasta dental y también en algunos alimentos y sobre todo en el agua. Básicamente este mineral lo que hace es calcificar la glándula pineal. Es como si te taparan el ojo, ¿no? Con polvo o con algo que te lo nubla y que no te deja ver. Entonces, básicamente el flúor, este mineral que se encuentra sobre todo en la pasta dental, ya nosotros podemos hoy en día conseguir pastas dentales que no tengan flúor, como por ejemplo estas que son a base de clorofila o las que tienen carbón activado. Esto nos va a ayudar a mantener los dientes limpios y no va a calcificar la glándula pineal. Esto también va a ayudarnos también a ser mucho más receptivos, mucho más intuitivos y también a poder conectar mucho mejor. El flúor ya desde hace décadas se descubrió que alteraba el sistema nervioso también. Entonces básicamente si lo vamos quitando de nuestros hábitos estaría excelente porque vamos a ser personas mucho más conectadas con otros mundos. También, bueno, algunos alimentos que alteran, como por ejemplo el café, la cafeína, también los azúcares, también ocasionan que la glándula pineal no actúe correctamente. Es un poco como tener la antena de nuestro televisor sucia, ¿no? Con polvo, y esto evidentemente no va a dejar que conectemos correctamente. Entonces la glándula pineal, básicamente ligada a Ajna, por cierto, el sexto chakra, que es el chakra del conocimiento, que es el chakra de la intuición. En el próximo video van a ver un programa especial sobre los chakras. Ahí les voy a estar hablando de Ajna, ese sexto chakra, que es el chakra del conocimiento, el chakra de la intuición, el chakra de la clarividencia, el chakra que nos abre, ¿no? La puerta hacia otros mundos. Entonces, básicamente, para poder conectar, tenemos que tener plena conciencia de que está conectado con un centro energético llamado chakra vórtice, y esta glándula pineal, también si queremos mantenerla sana, debemos, por ejemplo, acostarnos en las noches con todas las luces apagadas, no tener celulares, televisores prendidos, y eso también nos va a ayudar a que esta glándula vaya trabajando de forma correcta, que sus ciclos sean correctos, que funcionen de manera normal, y eso va a permitir definitivamente que cuando hagamos alguna práctica, ya sea yoga, meditación, tai chi, reiki, etcétera, etcétera, tengamos esa glándula lo más limpia posible. Espero te haya encantado este video. Por supuesto, no dejes allí de suscribirte, déjame tus comentarios si has estado ya haciendo estas prácticas antes, y por supuesto no dejes de ver este video que está acá sobre los chakras, a ver qué conexión tienes con estos centros energéticos, te encuentras ahora con estos chakras. Gracias por estar y nos vemos en ese siguiente programa. Namaste.